Listo, muchachos. Entonces, acá vamos a desarrollar entonces una aplicación, como ya les comenté, de listado de compras, utilizando en este caso el framework Ionic en su versión 3, ¿sí? Para ello, entonces, lo que se ha hecho es crear un proyecto Ionic, siguiendo la documentación, Ionic Start, el comando directamente corriéndolo en la consola, ¿sí? Él me crea entonces esta carpeta, de que en este caso mi proyecto se llamó lista de compras, el cual tiene esta estructura básicamente. Nosotros vamos a trabajar es en la parte de la fuente del SRC, en donde vamos a almacenar o pues donde vamos a configurar los componentes de la aplicación, las diferentes páginas que va a tener la aplicación. Por defecto solamente hay una, que él me crea en un proyecto vacío. Y bueno, si le quisiéramos poner estilos, etcétera, lo manejaríamos ahí. Entonces, la idea de la aplicación es un listado de compras. Vamos a probar que primero está funcionando aquí dentro de la página HTML de Home. En este caso voy a escribir con una etiqueta H1, voy a escribir acá listado de compras, voy a escribir un título para ver que efectivamente, para verificar que efectivamente me cambie la información, me cambie el dato y que esté conectado, ¿sí? Entonces en la página home, entonces de título le voy a poner listado, que es lo que me va a aparecer en la parte de arriba de la aplicación, y en el contenido le voy a poner listado de compras. ¿Listo? La idea es que acá en esta página, en home, va a estar el listado, ¿sí? Va a estar como tal el listado. Entonces nosotros aquí pues vamos a ver que vamos a desarrollar es vamos a presentar un Ion Item, un listado de ítems. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer o lo primero que vamos a trabajar es crear nuestro proveedor. El proveedor va a ser el que se va a encargar de pasar toda la información, toda la data, ya sea de una base de datos, ya sea de un servicio externo, ya sea de un archivo que tengamos almacenado en el repositorio, en el dispositivo, y se lo va a pasar a las vistas que nosotros necesitamos. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero que vamos a desarrollar. Entonces, para correr, primero pues vamos a correr para que se vea que está funcionando Ionic Serve, y la opción --lab para que él me lance de una vez el laboratorio mostrándome la información en una vista web de cómo se vería el celular o la aplicación en este caso utilizando el sistema operativo Android o el sistema operativo de iOS. Para hacer este proceso no es necesario tener ninguna clase de conexión a internet, es totalmente local. Entonces, si se dan cuenta, aquí me aparece el texto listado de compras, que fue el H1 en este caso que puse, y el título en la parte de arriba. Así se vería en mi dispositivo si yo compilara este código que estamos haciendo en Ionic y lo mostráramos en un dispositivo Android. ¿Listo? Entonces, la idea es que acá nos van a empezar a aparecer el listado de las compras que vayamos realizando, que vayamos registrando. Entonces, ya una vez vimos que funciona, que está correcto en su momento, entonces vamos a voy a limpiar aquí mi consolita. Entonces, vamos a escribir el comando Ionic generate o la opción G y vamos a crear nuestro provider. ¿Listo? Provider. El nombre entonces va a ser, voy a poner compras provider. ¿Listo? Ese va a ser como tal el nombre que le voy a incluir. Le puedo dejar solo compras también, no hay ningún problema, ese es solamente el nombre como tal que vamos a implementar. Él directamente me lo crea, ¿sí? Como un proveedor, como un provider, nuevamente es el que me va a gestionar los datos que yo voy a estar trayendo, ya sea de mi dispositivo, de mi base de datos o de un servicio. Ahí es que vamos a crear todas las funciones para atrapar los diferentes datos que vamos a recibir.
Entonces, si nos damos cuenta, aparece una nueva carpeta que antes no estaba, que es Provider, y dentro aparece la compra, ¿sí? Y aparece el archivo compras.ts, en donde está determinada la clase que define este Provider, ¿sí? Como en esta aplicación no vamos a necesitar ninguna conexión a ningún servicio, y eso está un poco desactualizado, en este caso la generación del HTTP client, en este caso vamos a borrar esa parte, ¿sí? La podemos borrar también si queremos aquí desde la importación inicial, ¿sí? Ya que no vamos a necesitar o no vamos a consultar ningún servicio web. Cuando vayamos a trabajar con servicios web, esta parte vamos a tener una ligera modificación, ¿no? Y entonces acá en esta parte vamos a definir nuestra variable en donde vamos a almacenar toda la información. Yo la puedo llamar datos, la puedo llamar compras, la puedo llamar como ustedes deseen. La idea es que va a ser un arreglo que va, ¿sí? Que va a empezar estando vacío. Va a empezar estando vacío. Es importante definirlo, yo lo puedo definir ya sea en el constructor directamente o lo puedo definir en otro método como tal. Entonces, aquí vamos a crear nuestro primer método en esta clase de mi proveedor, que será, en este caso, cargar compras. ¿Listo? O inicializar compras, realmente como lo quieran llamar. El nombre es lo de menos. ¿Listo? Yo voy a llamar cargar compras. ¿Listo? La idea de esto es que básicamente me devuelva los datos de las compras. ¿Listo? En este caso, como no estamos cargando ningún dato en este momento de base de datos ni nada de eso, yo voy a hacer acá una pequeña comprobación, un if, en donde pregunto que si lo que yo estoy pasando de compras está vacío, es nulo, es decir, no hay datos como tal, ¿sí? No hay datos, es la primera vez que se va a cargar, no hay ninguna información, entonces él en ese caso me cargue una data inicial, ¿sí? Básicamente es eso, cargar una data inicial para que me muestre algo. Entonces voy a agregar dos compras. Entonces voy a decirle que this compras, en este caso va a ser igual, y voy a definir entonces mi arreglo. Entonces, el arreglo voy a tener entonces una compra, y la compra en este caso va a tener la siguiente información. Va a ser un objeto que en este caso no vamos a definir como una clase aparte, sino la vamos a tener acá específica, en donde va a tener un producto, ¿sí? ¿Sí? Que en este caso voy a poner una pantalla, va a tener un campo producto, va a pedir una información del producto, voy a pedir una información de cantidad, en este caso voy a decirle que son 2, voy a recibir 2, voy a tener 2 pantallas básicamente, voy a poner otro que va a ser valor o precio, puedo ponerlo también, que en este caso el valor va a ser de 800.000 pesos colombianos en este caso, y voy a tener otro campo, otra información, otro atributo de la compra que va a ser descripción. Es importante los nombres que le vamos a poner a cada uno de los elementos, es como si fueran los atributos del objeto que vamos a trabajar, que no tengan ni caracteres especiales, ni espacios, ni ninguna clase de que, pues en este caso mayúsculas, si quieren las pueden utilizar, pero es importante que tengan en claro cuándo ponen mayúsculas y cuándo no, porque en este caso Ionic identifica, porque el JavaScript identifica cuál es
cuál es cuál. Listo, entonces acá voy a poner pantalla, no sé, en este caso, bueno, vamos a decir aquí que es de, no sé, 25 pulgadas. En este caso, vamos a ponerlo así. Pantalla de 25 pulgadas. Listo, lo voy a poner así. Vamos a ponerle que es marca Patito. Entonces, este es mi producto. Acá tengo, lo puedo separar aquí por atributos para que lo vayan viendo un poquito más claro. Aquí está la parte del producto, esta es la compra, perdón. Entonces, producto, ¿sí? Ese es mi atributo, después sigue el valor, que son los 800.000, y después viene la descripción. Este es mi elemento inicial, ¿listo? Este va a ser mi elemento, es el que me va a cargar por defecto cuando yo entregue la información, ¿listo? Este va a ser mi data inicial. Esto inclusive lo puedo meter en otra función que se llame data inicial o data de prueba, ¿sí? Básicamente, si no se cumple el concepto de que no es vacío, entonces, en este caso, oh, mentiras, acá no necesito hacer nada. Esta parte lo puedo poner directamente acá, sea que haya sido vacío o no haya sido vacío, la idea es que yo devuelva las compras. Entonces, mi función lo que va a realizar es que cargar compras va a mirar si las compras que tengo, el que definí aquí, está vacío. Si no está vacío, lo carga, ¿sí? Y lo devuelve. Si es que no está vacío, pues directamente lo devuelve. Básicamente esa sería mi primera función, o el listar en este caso, de cargar la compra. Listo, entonces ya tenemos la función que nos va a entregar los datos. Nos va a entregar las compras que vamos a tener. En este caso, si no hay ninguna compra, nos va a entregar siempre esta. Esta va a ser la compra inicial que va a estar quemada, ¿sí? Pantalla 25 pulgadas, marca Patito. Esa va a ser. Ahora, si nosotros creamos, y eso es muy importante, creamos un nuevo elemento, sea un proveedor o sea una página, un provider o una nueva page, ¿sí? Tenemos que agregarle esa información en la parte de configuración de mi aplicación, específicamente en el archivo app.modules.ts. En esta parte tenemos que agregar nosotros, si ustedes se dan cuenta aquí ya me lo hizo automáticamente, tenemos que agregar las páginas y tenemos que agregar los proveedores que vayamos implementando, ¿sí? Ya cuando trabajemos con archivos externos o servicios, vamos a tener que agregar aquí también los servicios. Ahí también los agregaríamos como tal, los servicios. Las páginas deben estar en la parte o en la sección de declaraciones o declaration y en la parte de componentes de entrada o entre components. Ahí tienen que estar las páginas que nosotros vamos a poner. Cada página que creemos tiene que estar ahí. Y los providers o los proveedores deben estar en la sección de providers, básicamente. ¿Listo? Es importante que se verifique que está acá, porque si no, no lo vamos a poder cargar. ¿Listo? Ahora, lo que vamos a hacer es, en Home, en este caso TS, que es el que se encarga de toda la parte de programación como tal de mi página, el que va a recibir o el que se va a comunicar con los proveedores, ¿sí? Voy a crear entonces una variable. En este caso acá yo la tengo llamada datos, la puedo llamar compras, como yo quiera. Realmente el nombre nuevamente es lo de menos, ¿sí? La idea es que esta compra, ¿sí? Yo la voy a traer del proveedor. Entonces, como la voy a traer del proveedor, yo debo importar, ¿sí? Bueno, voy a llamarlo proveedor.
de tipo, en este caso, compras provider. En el constructor, es decir, cuando se cargue la página, yo debo, esto se debe importar en la parte de arriba, ¿sí? Debe estar importado el providers compras. En el constructor yo debo decirle en este caso que me cree una variable básicamente que se va a llamar proveedor de tipo compras provider, ¿sí? Básicamente ahí yo tengo en esta variable creado un objeto que representa mi proveedor. Y le voy a decir dentro del constructor, le voy a decir que esta variable compras que yo definí acá va a ser igual a mi proveedor utilizando el método cargar compras. Aquí es donde vamos a implementar o vamos a llamar el método que definimos de cargar compras. Básicamente le estoy diciendo es, lléneme esta variable que yo definí, que también pues podemos definir que sea un arreglo, que empiece vacío también, podemos definirlo de una vez, que empiece, ¿sí? Que empiece nulo. Va a decirle llene la información básicamente. Si estaba vacío en su momento, el proveedor me entrega el elemento único que pusimos y si tenía más información, pues me entrega la otra información que nosotros habíamos agregado, que ya se había agregado como tal. ¿No? También vamos a agregar en este caso una función que aquí no me creó automáticamente, pero me va a servir mucho, que es inView did enter. Esta función en este caso lo que va a permitirnos es que cada vez que entremos a esa página, ya sea que entramos por primera vez o entramos en este caso porque nos devolvimos en la navegación, entonces me pueda ejecutar la actualización de mi arreglo. ¿Sí? Para que tengamos que si agregamos un elemento, lo veamos reflejado de una vez. ¿Sí? Es el mismo, prácticamente el mismo nombre que utilizamos acá, que es cuando se carga, esto es como una carga inicial, este es cada vez que entramos. Entonces, pues cada vez que entramos a esa vista, en este caso, cada vez que entramos, vamos a decirle que él me traiga los datos que tiene. Si tiene un nuevo dato, pues me lo va como tal a agregar al arreglo que yo definí de compra. Básicamente, ahí estaríamos trabajando ese tema. ¿Listo? Y ya lo único que tenemos que hacer es, en nuestra vista, mostrar las compras que están con el formato que nosotros queramos establecer. ¿Sí? Entonces, nuestra vista es este home HTML, aquí debajo de este H1, inclusive el H1 me queda muy grande, voy a bajarlo a un H2 para que sea un poquito más pequeño el texto. Y para mostrar un listado, en este caso, voy a utilizar un Ion List. La etiqueta Ion List es una etiqueta propia del framework Ionic que me permite entonces en este momento listar mostrar un listado de algún tipo de elementos basándome básicamente en Ion Item. ¿Listo? Básicamente cada ítem que yo ponga acá dentro de Ion Item me va a representar un ítem de esa lista. De esa manera lo escribo así. ¿Listo? Entonces, como yo no sé cuántas compras tengo, porque es totalmente dinámico el arreglo, yo lo que debo hacer entonces es definir en este caso una propiedad que en este caso sería un ngFor, que lo que me va a permitir en este caso es me va a permitir recorrer el arreglo que tenemos de compras, ¿sí?
recorrer el arreglo que tengo en compras y almacenarlo en esta variable compras. Esta variable compra, perdón, que tengo acá. Yo aquí tengo toda mi información, tengo todos los arreglos, las compras que se han desarrollado. Lo que estoy haciendo es que cada compra que se encuentre, como tal, cada compra, la vaya almacenando en esta variable pequeñita que llamo compra. La puedo llamar como yo quiera, la puedo llamar dato, la puedo llamar ítem, la puedo llamar como ustedes quieran. Queda más claro con ítem, pues ítem entonces, ¿sí? Y ya entonces ahí muestro qué es lo que quiero indicar, qué es lo que quiero ver de mi producto como tal. Entonces voy a poner en un párrafo, básicamente voy a poner, en este caso voy a mostrar la información del producto, es decir, el nombre del producto que está en esa compra, ¿sí? Seguido, o bueno, en este caso, vamos a ponerlo entre paréntesis, voy a poner la cantidad, ¿sí? Y vamos a poner, esto se puede mejorar mucho con CSS, etcétera, pero por ahora quiero es mirar si me está trayendo la información que necesito. Entonces, acá lo que básicamente se está haciendo es que el ítem va a estar representado por un párrafo en HTML en donde voy a mostrar esta variable ítem que está acá, que se supone es un elemento o un objeto de compras, voy a mostrar el producto. Este producto es el nombre que nosotros le pusimos en nuestro TS cuando creamos el elemento, este elemento de acá, este atributo producto, ¿sí? En este caso. Lo mismo cantidad, valor y descripción. Estas dobles llaves que está encerrando en este caso la variable es lo que me permite a Ionic en este caso me permite imprimir variables que yo tengo o que yo traigo de mi archivo TS, que es el que tiene como toda la programación. De resto, pues ya es escribir código HTML. Entonces aquí estoy poniendo la cantidad en un paréntesis y después un guioncito, estoy mostrando el valor. Todo en la misma información, ¿sí? Podría poner en un párrafo abajo, inclusive, si sea como mejor, vamos a poner en un párrafo abajo esta parte del valor, para que no me quede tan... Vamos a poner ese valor mejor en la parte de abajo. Solo voy a mostrar esa información en el ítem. ¿Listo? Entonces, vamos a ver si funciona. Vamos a revisar. Entonces, recuerden que tiene que estar corriendo el servidor, es decir, Ionic Serve --lab para poder arrancar el servidor, ¿sí? Y vamos a ver qué ocurre. Esperamos que arranque el servidor, dependiendo pues del equipo que ustedes tengan. Y en este caso, bueno, en este caso no me está mostrando la información. Me aparece el listado de compras, pero me debería aparecer, básicamente me debería aparecer es la información de el producto que yo estoy poniendo acá. Bueno, lo que pasa es que no está mostrando la información como tal, es porque no me está llegando nada en compras. ¿Por qué razón no me está llegando nada en compras o no me está llegando nada en compras? Es porque en el TS básicamente lo que nosotros le estábamos poniendo como básicamente validación, si esta información estaba vacía o era la primera vez que arrancaba, estábamos diciendo que era nulo, pero esto solamente se lograba si nosotros no hubiéramos definido nada acá, es decir, si no le hubiéramos dicho que el arreglo empieza vacío. Como le dijimos que es vacío, que es correcto, no podemos decirle acá que es nulo, porque compras existe, no es que sea nulo, existe, solo que tiene posición 0, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas,
lo que tenemos que hacer para mejorarlo es decirle, utilizando la propiedad de los arreglos, de que es el len, que me muestra la cantidad de elementos que yo tengo, le pregunto si la cantidad de elementos es 0. Si la cantidad de elementos es 0, quiere decir que no tiene datos. Entonces, como no tiene datos, por eso es que le agrego yo mi propio dato. ¿Sí? Esa era como tal la mejora, porque pues por ponernos acá de puristas, y que así debe ser, definimos que en un inicio la compra no es que sea nula, sino que está vacía. ¿Sí? Con el null me funciona, pero si le borro esto. Igual con esa manera, así funcionaría con el null. Pero como lo estamos agregando directamente la definición de qué tipo de dato es, y además de que está vacío al momento de arrancar o al momento de iniciar, entonces por esa razón nosotros le ponemos acá el 0. ¿Sí? Si está 0, pues entonces arranca como tal. Entonces ya agregada esa información, nosotros podemos mirar aquí nuestra aplicación, y entonces nos aparece el listado de compras y nos aparece la información como hemos visto. Pantalla, 25 pulgadas, 2, entre paréntesis, y el valor de la pantalla, en este caso, me aparece en un listado. Yo podría ponerle mucha más información, podría poner la pantalla en un H3, o podría, en este caso, modificar básicamente los datos. Acá lo que le voy a poner es el simbolito de pesos para que se vea, y ya con eso tenemos nuestro listado. Sí. Bueno, entonces, ya tenemos entonces nuestro listado de compras. De pronto no se verá muy bonito, eso después se le puede poner más estilos, que me aparezca la información. Pero ahora lo que necesitamos, o en este caso lo que vamos a hacer, es agregar entonces ahora sí nuestras propias compras. ¿Sí? Vamos a agregar nuestras propias compras. Entonces, para eso, lo que vamos a desarrollar, o lo que vamos a hacer, es que voy a poner un botón, ¿sí? Un botón HTML normalito que diga agregar. Puedo ponerle agregar compras si quiero, etcétera. Lo importante es que este botón sea de tipo Ion Button, ¿sí? Que sea de Ion Button y que sea tipo botón. Entonces, de esa manera, agregando un botón HTML normalito, podemos nosotros ver, si actualizamos y revisamos, que aquí me aparece el botoncito de agregar. Le puedo agregar, ya un poquito para que sea un poco mejor, le puedo agregar blog, el atributo blog, para que él me lo ponga en toda la lista, ¿sí? Para que ya se vea un poquito mejor. Inclusive creo que hasta le puedo bajar aquí un poquito H3, que no me quede tan grande. Bueno, ya está. Entonces, la idea es que cuando nosotros le demos clic a ese botón, se vaya entonces a una nueva página que me va a tener el formulario para agregar una compra. Entonces, lo que debemos hacer es crear esa página. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, vamos a nuestra terminal, y en la terminal vamos a escribir entonces para generar, o el código para generar, o el comando para generar una nueva página, que sería generate, Ionic generate page, que es lo que voy a agregar como tal, o puedo ponerle solo P, y acá entonces el nombre de la página que voy a implementar, que en este caso sería agregar compra. Vamos a ponerle agregar compra page, para que él me lo identifique como tal. ¿Listo? Agregar compra. Entonces, si nosotros miramos, ya se agregó, se creó dentro de la carpeta page, la carpeta agregar compra.
En este caso, si se dan cuenta, él me lo separó por guiones, porque cuando yo lo escribí, le puse, lo separé con letras mayúsculas, cada espacio que quería. Él toma cada palabra que empieza con mayúscula como una palabra nueva o como un espacio, ¿sí? Y por eso, entonces, me lo está mostrando acá. Si ustedes se dan cuenta, me crea la información que necesitamos, que es el TS y el HTML, que es con lo que vamos a trabajar. Como creé una nueva página, necesito, entonces, en este caso, agregarlo dentro de mis app módulos. Aquí en la parte en donde dice declaraciones y componentes de entrada. ¿Cómo se debe poner el nombre? Se debe poner tal cual aparece el nombre de la clase en el archivo agregar compra TS. Tal cual como sale acá, debo agregarlo a el app módulo. En las dos partes, tengo que agregarlo tanto en la parte de declaraciones como en la parte de, tengo que agregarlo acá y tengo que agregarlo acá. En esos dos lados tengo que agregar compra page, en los dos, ¿sí? En declaraciones y en los componentes de entrada. Y obviamente debo importarlo. Debo importarlo. Eso tiene que importar. Entonces, de esa manera ya tengo definido básicamente la página de agregar, ¿sí? No tiene nada, no tiene un formulario todavía, pero ya tiene su, digamos, está agregado a mi configuración de aplicación. Entonces, ahora lo que debo hacer es que ese botón me lleve a esa página. Entonces, para ello, debo crear un método. Hay una forma, digamos, un poco más abreviada, pero vamos a trabajarlo de esta manera. Y es crear un método que me permita desplazarme, como tal, desplazarme a esa página. Entonces, yo voy a ponerle ir, página, agregar, compra. El nombre es lo de menos, nuevamente, el nombre es lo de menos. Solamente lo importante, o bueno, vamos a quitarle página, porque se sabe. Ir a agregar compra. El nombre es lo de menos, lo único en este caso importante, pues es que yo sepa que tengo que crear una función que es el que se va a ejecutar y me va a llevar a esa página. Y para ir a esa página voy a utilizar el objeto que ya importé acá directamente en el controlador, que es el que me maneja toda la navegación de mi aplicación. Y lo voy a hacer en este caso agregándole el método push, que me permite decirle a qué página quiero yo que se vaya. En este caso, quiero que se vaya a la página agregar compra page. Cada vez que lo llame, cada vez que lo mencione, esa clase, en este caso, debo importarla en la parte de arriba de la página en donde yo estoy. Así como importamos el provider, también vamos a importar entonces la página. ¿Sí? Si lo voy a utilizar, lo voy a llamar en alguna parte, debo llamarlo también, debo importarlo también en la parte de arriba. Y entonces esta función lo único que va a hacer es mandarme o enviarme a esta página de agregar compra page, ¿no? Ahora, lo que yo voy a hacer entonces es, en mi home, voy a decirle a este botón, que cuando yo le haga clic a ese botón, él se vaya para esa página. Para ello, lo que voy a hacer es, voy a quitarle aquí el nombre que no lo necesitamos en este caso, es utilizar el evento click, ¿sí? El evento click, en este caso, de este botón, y decirle que
se vaya a la página, al método en este caso que definí, que es ir a agregar compra. Entonces, acá lo que estoy diciéndole es, cuando haga clic, váyase a esta función que yo tengo definida, a esta función que yo tengo definida como tal. Entonces, si miramos, si revisamos, acuérdense, debe estar corriendo el servidor, debe estar corriendo la aplicación. Si nosotros revisamos, con Ionic Server Lab, si nosotros revisamos y todo está correcto, todo está bien, al momento después de que él compila y lance como tal la página, entonces me debe mostrar la pantalla y si yo le doy clic me debe llegar a la página agregar compra page. En este caso no tiene ninguna información porque pues no le hemos hecho nada, ya la vamos a agregar, pero podemos verificar que funciona la navegación y que la página ya fue reconocida por la aplicación. Bueno, entonces ya tenemos como tal entonces la página reconocida, entonces ahora vamos a ponerle la información como tal. ¿Listo? Entonces para ello nosotros lo que vamos a hacer es agregar en este caso, entonces en mi página agregar compra, entonces voy a cambiarle el título para que salga solamente agregar compra, ¿sí? Y dentro de, en este caso del agregar, entonces acá, vamos a ponerle un H3, acá que diga nueva compra, y vamos a poner un formulario. El action en este caso, la clase, como me lo genera, toda esta parte, no es necesario. Lo que como tal debemos definir son por ahora los elementos que vamos a utilizar para cada uno de los datos que vamos a pedir, que va a ser el ion label, y el ion input. ¿Listo? Al ion input hay que definirle qué tipo de dato es el que vamos a recibir, ¿sí? Qué tipo de dato es el que vamos como tal a recibir, ¿sí? Y también bueno, y esto lo vamos a incluir para que nos salga bien. Si no estoy mal, esto se incluye todo dentro de una lista. Hay un list y cada uno pues es un ion ítem. Entonces, cada label y cada input va a ser un ítem de esa lista. Ion list, que tiene toda la información, y un ion item va a tener el ion label y el ion input. Entonces vamos a tener tantos ion item con label y input como datos vamos a incluir. Vamos a incluir entonces producto, vamos a incluir cantidad, vamos a incluir valor y vamos a incluir descripción. En el caso de cantidad, voy a ponerle pues los nombres, voy a poner acá producto. Esto va a ser es visual netamente, producto, cantidad, valor y descripción. Acá no importa si utilizamos espacios para la parte de label, no importa si utilizamos espacios, si utilizamos caracteres especiales, no interesa. El producto lo vamos a recibir con un texto, la cantidad va a ser un número, el valor va a ser un número también, pero aquí en descripción no va a ser un input
un input de tipo texto, sino va a ser un Ion Text Array. Es otro tipo de input básicamente en los formularios de HTML. También entonces vamos a tener un botón. Vamos a ponerlo en el mismo Ion Item. Va a ser un botón HTML, pero en este caso sí va a ser de tipo Sud. No es necesario ponerle un nombre. Y acá pues vamos a ponerle agregar. ¿Listo? Vamos a ver entonces si esto ya sale más o menos de una forma decente. Vamos a revisar aquí. No es. Está. Se supone yo le voy a agregar y él me muestra, si se dan cuenta, para poner el producto, poner la cantidad, poner el valor, poner la descripción y el botón. Me faltó. El botón debe tener Ion Boot. Inclusive puedo ponerle que tenga un color primario. Los colores están definidos en el texto. Básicamente pues para que se vea, bueno, primario no. Bueno, y vamos a agregarle también el block para que sea todo. A ponerle secundario. Para que se vea diferente, sencillamente, para que el color se vea diferente. Ahí está el botón de agregar. En este caso ya está en verdecito. Tengo los datos acá para ponerlos, ¿sí? Y ya lo puedo trabajar. Bueno, entonces, ya tenemos el formulario. Para mejorar un poquito la apariencia como tal, a cada label podemos ponerle básicamente la propiedad floating. Esto lo que va a hacer es que el label se empiece a flotar básicamente sobre el input. Básicamente, eso es lo que va a hacer, float, agregarlo como tal. Entonces, si nosotros miramos acá, se dan cuenta, hago clic, como que se pone hacia arriba. Ya son un poquito cositas de diseño, pero pues es fácil de implementar. ¿Listo? Algo importante, muchachos, todos los elementos deben tener un nombre. Deben tener un nombre para que yo los pueda asociar. En este caso, yo no le he definido ningún nombre, ni siquiera el formulario. Todos deben tener nombre. El formulario debe tener nombre, los ítems, cada uno de los inputs deben tener nombre. ¿Listo? En este caso, para nombrar al formulario, lo que debemos hacer es utilizar el símbolo numeral como para darle un ID y ponerle un nombre. ¿Listo? Entonces, no sé, crear, compra, por el nombre que ustedes quieran darle. No importa el nombre como tal. Lo que sí importa es que yo le ponga que es igual en este caso a ng4. Básicamente con esto le estamos diciendo que este formulario se llama así y es de tipo ng4, que es el tipo de formularios que va a recibir en este caso Ionic. ¿Sí? Ahí le estamos diciendo que no es un formulario simple de HTML, sino que es un formulario de Ionic. ¿Sí? De Ionic. Y debemos ponerle, como les digo, nombre a cada input. Debemos ponerle la propiedad name a cada uno de los inputs con que los va a reconocer. Mi recomendación es que le pongamos los mismos nombres que le pusimos a los atributos de los elementos que vamos a traer. En este caso, entonces, mi recomendación es que le pongan el mismo nombre que le pusieron a los atributos, pero adicional, para que de una vez el formulario, como no es un formulario HTML normal, hay que decirle que es un ng model. ¿Listo? Es decir, que este input se va a asociar en algún momento a un modelo de formulario de Ionic, básicamente.
Si no le ponemos esta palabrita, este atributo ngModel, él no va a reconocer o no va a traer esa información en el formulario. Entonces, es muy importante a todos los inputs ponerle el atributo name con el nombre que ustedes quieran, ¿sí? Pero pues yo les recomiendo que utilicen en este caso el mismo nombre que le pusieron a los atributos, y acá entonces para cada campo podemos poner la información y agregarle el ngModel, la propiedad ngModel a cada uno. También al text area es importante ponerle un nombre, ¿sí? Como tal, como se va a llamar, y ponerle también el ngModel. Entonces, ya por último, la idea es enviar el formulario. Entonces, como vamos a enviar el formulario y lo vamos a enviar con este botón que definimos que es de tipo Submit, debemos atrapar, así como atrapábamos en los botones un evento. En este caso vamos a atrapar el evento ngSubmit. ¿Listo? Ahí estamos diciendo básicamente con esto, al ponerlo entre paréntesis, es que ese evento, cuando se lance el formulario, cuando el botón, yo dé clic en el botón y lance el formulario, envíe el formulario, se va a ejecutar lo que yo ponga aquí. Básicamente eso es lo que estoy diciendo. En este caso, entonces voy a decirle que me ejecute una función que se va a llamar crear compra. Crear nueva compra. Bueno, crear nueva compra. El nombre nuevamente es lo de menos. Lo importante es que en este caso le pasemos como parámetro el nombre del formulario que definimos nosotros en el campo. ¿Sí? Este método post se puede dejar, en este caso como no estamos trabajando por HTML, inclusive lo podemos quitar. No habría o no debería haber ningún problema con ese tema. Esta función yo la debo definir como tal en mi TS, ¿sí? En este caso, en agregar compra TS, yo tengo que tener definida esta función, recibiendo este parámetro de mi formulario, recibiéndolo, y para atrapar toda la información que digitó como tal el usuario en la aplicación. Entonces, vamos a ver, ahorita debería dar error si yo le doy clic porque esta función no existe, sin embargo el formulario debería seguir saliendo. Tengo un problema acá, escribí aquí ngFor, no es for, sino form, porque es de formulario, ngFor, es un formulario de Ionic en este caso, de ng, bueno, Angular en este caso se aplica. Entonces ya con eso, al decirle que es de ese tipo, entonces si miramos acá ya nos aparece el listado de compras, le doy a agregar, me sigue apareciendo el formulario, yo podría escribirle datos, pero lo que quiero ver es que si le doy clic, me debe decir que la función a la que voy a mandar la información no existe. En este caso me está diciendo la función crear nueva compra no existe. Por lo tanto ya está como tal conectado a lo que básicamente necesito. Entonces lo que debo hacer es crear, en este caso debo crear esta función, crear nueva compra, debo crearla dentro de mi agregar compra TS. Dentro de mi agregar compra TS debo cargarla, debo crearla como tal. Entonces aquí voy a crear la función crear nueva compra que me recibe el formulario. Lo puedo llamar igual como nosotros teníamos, crear compra for, o le puedo poner otro nombre. No importa realmente el nombre que vaya a recibir acá. Lo importante es que aquí voy a recibir todos los datos que yo digite, Yo podría mirar aquí con un console.log
la información de los datos que está llegando en ese formulario. Bueno, entonces, ya nosotros tenemos como tal entonces el formulario, ya si le doy clic no me va a dar error porque ya existe ese método, ¿sí? Ya no me da error, no hace nada porque pues el método como tal no hace nada, ¿sí? La idea entonces en ese método que tenemos nosotros, es insertar los datos en el arreglo que tenemos, nuestro arreglo temporal de compras. Para ello, entonces, lo que vamos a hacer es crear en nuestro proveedor la función de agregar. La función de agregar. Voy a crear acá, entonces vamos a crear la función agregar compra. El nombre nuevamente puede ser el que ustedes quieran, ¿sí? El que ustedes deseen, el que ustedes implementen. Y acá vamos a recibir los datos que va a enviar o que me va a enviar en este caso que se escribieron en el formulario. ¿Sí? Entonces voy a recibir el producto, voy a recibir la cantidad, voy a recibir el valor y voy a recibir la descripción. Voy a recibir toda esa información. Esa información entonces la voy a guardar en una variable que voy a llamar nueva compra y que lo que va a hacer es un objetico que va a tener pues la información de los datos que yo tengo. Producto, que es con lo que me enviaron acá de producto, cantidad, que es en este caso la variable cantidad, valor, y descripción. ¿Sí? Creo como tal mi objeto con la información que me llegó acá, teniendo en cuenta la estructura, ya que no estamos trabajando en este caso clases. Eso sería lo ideal, trabajar una clase que ya me haya definido todos los atributos, pero pues para hacerlo un poco más sencillo y no enredarnos tanto, pues no estamos trabajando clases, sino directamente estamos trabajando cada uno de los atributos del producto. Entonces, si yo lo llamo acá de esta manera, mi producto inicial, cuando no tengo datos, debo llamarlo de la misma manera cada uno de los atributos que yo incluya. Y esta información que está acá, que aparece en blanquito en este caso, es cada una de las variables que me están llegando de esta función agregar compra. Ya una vez tengo esa información, lo que voy a decirle entonces es que la compra que yo estoy teniendo, como es un arreglo, voy a utilizar el método push para agregarle el nuevo elemento que es la compra. De esta manera, entonces, esta sería mi función que en mi proveedor se encargaría de agregarme la nueva compra en el arreglo que yo ya tengo como tal de mis compras. De esa manera ya la tendría básicamente pues, implementada. Ya una vez entonces tenemos el método como tal definido, entonces ya podemos irnos a nuestro TS cuando tenemos el crear nueva compra y tenemos que llamar entonces nuestro proveedor. El proveedor debe estar definido nuevamente en mi constructor, yo lo puedo llamar como quiera, a seguirlo llamando proveedor. Lo importante es que sea de la clase compras provider. ¿Listo? Debe ser de la clase compras provider y debe estar importado en la parte de arriba. Recuerden, estamos en el archivo agregar compras. ¿Sí? Aquí debe salir, entonces debe estar importado como tal en esa parte. Y pues en mi función, pues lo utilizo. This proveedor y utilizo el nuevo método que acabo de montar, agregar compra. Él de una vez me pone, en este caso, pues el editor, en este caso Atom, me agrega toda la información que yo necesito, pero
Adicionalmente, esta información yo la voy a recibir es de este formulario, de este crear compra form. ¿Cómo referencio entonces cada uno de los valores que yo tengo establecidos? ¿Cómo referencio cada uno de los valores que yo tengo como tal establecidos? Yo lo que tengo que decirle básicamente es utilizar esa función, crear compra form, el nombre que le pusimos acá, punto values, punto el nombre como tal que yo quiero incluirlo. Acá lo voy a separar un poquito más para que ustedes lo puedan apreciar un poco mejor. Entonces acá tengo, el agregar compra me recibe el producto, lo que le escribí en el producto del formulario, me recibe lo que le escribí en la cantidad y me recibe lo que le escribí en la descripción. Ahí están cada uno de los valores como tal. El otro, en este caso, como es una función que recibe parámetros, cada posición, es decir, en la primera posición le estoy enviando el producto, en la posición 2 le estoy enviando la cantidad y así sucesivamente. ¿Sí? De esa manera, entonces, yo ya voy a crear o ya voy a agregar entonces una nueva compra a mi arreglo utilizando el proveedor, y lo último que tengo que hacer es pues básicamente utilizar mi objeto de devolver básicamente con el método pop, que lo que hace es que mi navegación permite que se devuelva, porque habíamos creado una nueva página que era agregar en este caso la compra del formulario. Con este pop yo le digo devuélvase. Entonces le digo devuélvase para que me muestre la información. ¿Listo? Y con eso ya completaría toda la parte de lo que es el crear, utilizando el... Entonces vamos a revisar si funciona correctamente. Tengo acá, entonces me pide producto, voy a poner un mouse, cantidad voy a poner 5, valor voy a poner 80.000, descripción, mouse, marca pato. Se supone que si le doy a agregar bueno, en este caso, aquí en este caso no es value, sino value. Me fue la S, value. Vamos a ver otra vez. Vuelvo a cargar. Agregar. Nueva compra otra vez. Mouse. Cantidad 5. Valor 80.000. Descripción, mouse, marca 4. Si se dan cuenta, me agrega el nuevo elemento que yo tengo ya en mi lista. ¿Sí? De una vez, si se dan cuenta, él me la está cargando. Bueno, entonces, ya tenemos como tal, entonces, la parte de crear como tal. Ahora, la idea es que nosotros, adicionalmente, podamos cambiar los datos que están acá. Es decir, podamos editar los nombres que tenemos o actualizar, eliminar algún registro que tengamos acá. Entonces, en ese orden de ideas, lo que vamos a desarrollar o lo que vamos a hacer es crear una vista de detalle primero. Es decir, que cuando yo le pueda dar clic aquí en el listado, me muestre la información completa de la compra, que por cierto no la está mostrando toda porque puede ser mucha más. Entonces me muestra esa información y además me dé la opción de editar o eliminar esa compra. ¿Sí? Entonces, para ello vamos a crear una nueva página. Entonces, en mi terminal, vamos a escribir el comando Ionic Generate Page, porque vamos a crear una nueva página, ¿sí? Detalle compra page. Detalle compra page. Entonces, él en este caso me va a generar la página de detalle compra.
Recuerden que apenas creamos una página, tenemos que registrarla, ¿sí? Tenemos que registrarla en nuestro app módulo. Tenemos que registrarla. Tenemos que registrarla en la parte de las declaraciones y en la parte de los entry components. En las dos partes tiene que estar. Entonces, aquí yo pongo el nombre detalle compra page. ¿Listo? Recuerden que tiene que ser el mismo nombre que me creó la clase como tal. Este nombre debe ser el que yo pongo aquí en la parte de módulos. ¿Listo? Y debe estar importado. Debe estar importado en la parte de acá, en la parte de arriba. ¿Listo? Bueno, ya entonces en esa parte, pues en este detalle, básicamente lo que vamos a modificar o lo que vamos a hacer, ya como lo tenemos, es que el home, vamos a agregarle a este ítem, vamos a agregarle la propiedad de escucha de clic y que se vaya a un método como tal, ir detalle compra. En este caso, entonces debo agregarle la acción, en este caso clic, y que se vaya a la función ir a agregar, en este caso no, qué pena, aquí, no en el botón, sino en el ítem, ir a detalle compra, pero en este caso le voy a pasar el parámetro, la compra, en este caso, o el ítem que estoy seleccionando, porque tengo varias, ¿sí? Tengo varias. Entonces, esta función ir detalle compras, el nombre es lo de menos, ustedes deben definirlo, en su momento, en el home TS, mandando la información a la nueva página que se creó de detalle compras. Lo mismo prácticamente que hicimos con agregar compras. ¿Sí? Entonces, es prácticamente lo mismo que nosotros tenemos aquí en ir a agregar compra, es lo mismo, solamente que ahora va a ser es no ir a agregar compra, sino va a ser ir a detalle compra y va a recibir un parámetro, ¿sí? Que va a ser la compra como tal. ¿Listo? Él ya no se va a ir a agregar compra page, sino se va a ir a detalle compra page. Y en este caso, sí le vamos a mandar un parámetro que va a ser el parámetro de la compra que yo estoy seleccionando. Recuerden que toda página que utilicemos la debemos importar en la parte de arriba de la página. Y aquí entonces tengo ir detalle compra, que recibo como parámetro, en este caso la compra que pulsé, que hice clic, etcétera, y acá tengo la compra. ¿Listo? Dependiendo de pronto de la versión de Ionic como tal, en este caso nosotros estamos trabajando con la 3, él me permite, si yo arranco nuevamente mi servidor, él me permite que a un ítem, hay un ítem a trabajar el evento click. Si no, me toca decirles que no sea un Ion ítem, sino que sea un Ion button. Vamos a ver si él me permite. Se supone que si yo le doy clic, bueno, en este caso no me está haciendo, bueno, se está demorando un poquito. Sí funciona. Si yo le doy clic, él me manda, si se dan cuenta, a detalle compra page, que pues no le he definido todavía ninguna información, solamente la tengo ahí. Se me borró el mouse que había agregado porque no estamos trabajando con storage, no estamos almacenando como tal esto en un archivo, ni en una base de datos, ni la estamos trayendo de ningún servicio. ¿Sí? Todo está en este momento local. Si yo actualizo la página, vuelvo a correr el servidor, todo se va a borrar lo que yo he escrito como tal. Es como por ahora estamos trabajando, estamos implementando las cosas. Entonces, ya una vez nosotros tenemos la
la variable básicamente el ir detalle compra page, entonces en el TS, dentro del constructor, yo tengo que crear, bueno, antes, yo tengo que crear una variable que va a ser mi compra. En este caso, esta compra va a ser de tipo any porque no tenemos ningún objeto definido, ninguna clase definida. Si tuviéramos una clase compra definida, pues la de modelo, pues la podríamos poner ahí. Y le decimos que la compra, esa compra que definimos, va a ser igual a lo que llega de los parámetros, ¿sí? De los parámetros que envió básicamente a través de la navegación. Para ello utilizo el objeto que está ya definido aquí, NaTParams, de tipo o de la clase NaTParams, punto data para traerme todos los parámetros que yo necesito. En ese caso ya en compra se va a almacenar toda la información de la compra, todo el objeto completo de la compra que teníamos nosotros o que seleccionamos al hacer clic, ¿sí? Ahí lo tenemos seleccionado, pues ahí lo tenemos definido. Yo le doy clic, él va a traer esta información. Y ya entonces en el detalle, en el HTML, voy a cambiarle aquí detalle compra solamente, ¿sí? Ya puedo poner acá con un H3, a poner detalle, y vamos a poner en un párrafo, vamos a poner entonces producto, dos puntos, vamos a poner cantidad, dos puntos, vamos a poner valor, dos puntos, y vamos a poner descripción, dos puntos. Y vamos a mostrar la información de cada uno. En este caso sería compra.producto, en la cantidad sería compra.cantidad, en el valor sería compra.valor, inclusive pongámosle el simbolito de pesos, y en la descripción entonces lo mismo, compra.descripción. Este compra o esta variable que estamos utilizando acá, ese compra, es la variable que definimos que traía los parámetros. Esta es la variable que está atrapando aquí los parámetros o los datos que le enviaron de la otra página y acá sencillamente los está mostrando. Vamos a ver si ahora sí funciona como tal el proyecto. Tenemos acá el listado. Se supone que si yo le doy clic, él me muestra el detalle de la compra, me muestra el producto, la cantidad, el valor y la descripción que tiene esa compra. Listo, entonces ya tenemos el detalle. La idea es que en esta página como tal, entonces nosotros podamos actualizar y eliminar esa compra en específico, ¿sí? Esa compra en específico. Entonces, debajo entonces vamos a crear un botón, bueno, dos botones realmente. Vamos a crear dos botones. Uno vamos a ponerle, como va a ser eliminar, entonces vamos a ponerle un color danger, color rojo, ¿sí? Y que va a decir entonces eliminar. Y el otro va a decir entonces actualizar. ¿Listo? Los nombres del botones no importan. Lo que importa en este caso es que deben ser tipo botón, y deben tener el evento clic. Deben escuchar como tal el evento clic. Igualito que como hicimos, como tal. Entonces aquí es ir a actualizar compra, una función que vamos a definir que se va a crear, y aquí sí directamente el clic va a ser el de eliminar compra. Van a ser esos
dos elementos. Aquí en este caso, en actualizar compra, bueno, ir a actualizar compra y ir eliminar compra, ¿sí? Ya si miramos entonces, ya debe aparecer los botones, ahí están. Bueno, me faltó ponerles de tipo el Ion Button para que se vean bien, porque si no, no se van a ver bien. Ahora sí, vamos a mirar. En cuenta que aparece actualizar y eliminar, aparecen los dos. Yo podría ponerle inclusive el blog para que me ocupe todo el espacio que tiene, ¿sí? Actualizar y eliminar, para que él me ocupe todo el espacio. Y la idea es que si yo le doy clic en actualizar, me lleve al formulario para actualizar la información, y si le doy eliminar, pues me elimine. ¿Sí? Si yo le doy clic ahorita, en este momento, me va a decir que la función ir a actualizar compra no existe, y si le doy clic a eliminar, me va a decir que la función eliminar compra no existe. Ya con eso sé que sí estoy efectivamente uniendo básicamente las funciones o los métodos de los botones que ya definimos acá en el evento clic. Entonces, lo que debemos hacer ya es en nuestro TS, en detalle compra TS, debemos definir esas funciones que dijimos que íbamos a crear. Ir a actualizar compra, ¿sí? Ir a actualizar compra, y el otro que es eliminar compra. Esos dos deben estar, esas dos funciones deben estar, y ya en este caso pues ya no me va a dar ningún tipo de error. ¿Listo? Ya entonces en ir a actualizar compra, pues ya lo que hay que hacer es crear entonces una nueva página que va a ser prácticamente igual a el agregar compra que hicimos, ¿sí? Va a ser prácticamente igual. Entonces vamos a crearla, detenemos el servicio, pues el servidor, limpio aquí mi pantalla y vuelvo y digo Ionic generate page, actualizar compra page. Nuevamente el nombre es lo de menos, lo importante es que ustedes lo sepan trabajar. Él me crea entonces la carpetica actualizar compra, que se llama actualizar compra page. Entonces eso debo nuevamente agregarlo en mis declaraciones y debo agregarlo en los componentes de entrada. Actualizar compra page. Deben estar los dos y obviamente debo importar. ¿Sí? Debo tenerlo ahí importado. De esta manera, entonces ya me reconocerá esa página, lo que ya hemos venido haciendo, es repetir y repetir, bastante sencillo. Entonces, en el detalle, cuando le digo ir a actualizar, ya lo hemos hecho, es decir, le di el NATController.push, porque vamos a abrir una nueva página y lo vamos a mandar entonces a la página actualizar compra page. Ahí lo vamos a enviar. Pero le vamos a pasar el parámetro de los datos que yo tengo. En este caso, todos los datos están en discompra. Es decir, este elemento que recibimos, que recibe todos los parámetros, es el que le voy a pasar para ese ir a actualizar compra. ¿Listo? Ya acuérdense, si lo utilizo aquí, debo también importarlo en la parte de arriba, igualito. ¿Listo? Y en el actualizar compra debo mostrar el formulario. Voy a utilizar exactamente el mismo formulario, el mismo que tengo en agregar compra, porque es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Solo que ahora lo que vamos a hacer es actualizar la compra. Es lo mismo, ¿sí?
Inclusive acá yo puedo ponerle solo compra, si quiero 2 puntos, y ponerle aquí compra punto producto para que, bueno, no, darle solo así compra. Es el mismo formulario, es exactamente el mismo formulario, ¿sí? Es exactamente el mismo formulario que tengo en agregar compra, es el mismo, ¿sí? ¿Qué cambia? Bueno, pues para que quede un poquito mejor, acá ya no le voy a poner crear, sino le voy a poner editar, para que me maneje esto. Y también, pues entonces, el nombre del método, que en este caso sería actualizar una compra o editar compra, o como lo quieran en su momento llamar, lo de menos, el nombre, ¿sí? Pero lo que sí es muy importante y es lo que diferencia realmente el agregar compra o el formulario de agregar compra con este, y es lo que me va a permitir mostrar la información, es que dentro de la propiedad ngModel yo debo ponerle como un valor, debo ponerle lo que quiero que me muestre en ese input. En este caso yo quiero que me muestre el producto. Entonces por eso le pongo compra producto. Acá en este caso quiero que me muestre la cantidad. Entonces le pongo compra cantidad. En este caso quiero que me muestre el valor. Entonces, compra valor. Y en este caso, por dentro del Ion Text Area, quiero que me muestre, aquí, no por dentro, aquí, lo mismo, ngModel igual, acá, igualito, compra, se llama descripción, compra descripción. Y bueno, le cambio el nombre, a editar, el color puede ser el mismo, ¿sí? O puede ser el color primario, como realmente ustedes quieran. Esa es la diferencia. El ngModel, el atributo ngModel ya debe tener un valor. ¿Listo? Debe tener el valor que quiero que me muestre. ¿Qué es esta compra que estoy poniendo acá? Esa compra debe ser una variable que yo recibo de la página de detalle, ¿sí? La que nosotros le estamos enviando como parámetro acá en esta parte, ¿sí? No se tiene que llamar necesariamente así. Lo que tengo que hacer, y no lo he hecho porque lo que hice fue copiar y pegar, es que en el actualizar compra TS, debo definir, así como lo hice en el detalle, la variable compra. Aquí sí, el nombre que ponga acá puede ser cualquier nombre. El nombre que ponga acá debe ser exactamente el mismo nombre que estoy utilizando en el formulario. El mismo nombre que estoy utilizando debe ser exactamente el mismo. ¿Sí? Y lo mismo que hicimos con el detalle, aquí debo decirle que esa compra debe ser igual a los que trajo los parámetros o la data como tal que me llegó de forma de parámetros. ¿Listo? Y lo mismo ya ahora sí que hicimos en el de agregar, debo crear una función que así como en el agregar tenía crear nueva compra, entonces acá debo tener lo mismo, debo tener la función que definí, que es crear, editar compra. Si lo llamé, este editar compra es el mismo que nosotros pusimos acá. ¿Listo? Y voy a recibir entonces mi formulario. Solamente con esto ya no me va a dar ningún error. Ya lo que va básicamente a pasar
si miramos, si yo corro mi aplicación, ya lo que debería pasar es que yo debería ver en un formulario cargada la información de la compra. Vamos a mirar que corra aquí el formulario. Se dan cuenta, corre acá. Si yo le doy clic, él me muestra el detalle que ya lo veíamos, pero si le doy clic en actualizar, él me muestra entonces el formulario con la información de lo que yo ponía y pues listo para que yo pueda como tal editar la información. Ahora igual si le doy clic no me hace nada porque pues no he definido como tal el método de la información básicamente. Entonces, bueno, entonces, ya como tal, ya tenemos entonces el formulario, lo que vamos entonces a hacer es, al igual que hicimos en el agregar compra, tenemos que definir en nuestro proveedor una función que me permita agregar esa compra. Entonces, dentro de mi proveedor, yo voy a crear, así como yo tengo esta función agregar compra, voy a crear la función editar compra, o bueno, actualizar compra. Esa función actualizar compra me va a recibir la información de los productos que digitó el usuario al actualizar, pero adicional a esto, me va a recibir la compra original. Es decir, la que no está editada todavía, la que teníamos antes, la que teníamos sin cambiar nada, la que estábamos mostrando, ¿sí? Entonces, hacemos lo mismo en el agregar, organizamos la información que nosotros digitamos o pedimos acá en la estructura de la clase de lo que es una compra. Y ahora lo que vamos a hacer, en este caso ya no será un compras push, porque lo que haría es agregarme una nueva con esa misma información, no me modificaría la que tengo. Lo que debo hacer es, en este caso, un bucle for. Un bucle for en donde yo lo que voy a hacer básicamente es recorrer la información hasta que i, pues la variable en su momento, sea menor que la compra y más, que avance un ciclo for normalito, que lo que voy a hacer es preguntar que si la compra que yo tengo, que en ese momento estoy recorriendo, es decir, la posición I, las compras, en ese momento, es igual a la compra original, si esta compra que yo estoy recorriendo en este momento, recuerden, el for es un bucle en donde yo empiezo a recorrer cada información de la compra que yo tengo, de las compras que tengo, si es igual a la que yo le estoy pasando de forma original, entonces esa posición, esa compra, en esa posición I, que es la que está contándome, va a ser igual a la nueva compra o la compra editada que yo tengo. Y bueno, vamos a ponerle aquí un break para que él se salga de ese bucle, ya no haga nada más, ¿sí? Y ya termine hasta ahí el proceso. Entonces él recibe los datos que va a actualizar y recibe los datos sin alterar, los que tiene él almacenados. Entonces, organiza la información de los nuevos datos que recibió, busca dentro de los datos que tiene cuál es igual a la compra que nosotros pasamos, a la original, la que no ha cambiado, y si la encuentra, lo que hace es que esa posición, esa compra que él tiene almacenado, la va a cambiar
o la va a actualizar por la nueva que nosotros pusimos. Esa es básicamente la lógica que implementa este concepto. Ya entonces, teniendo esta función determinada de esta manera, lo que hay que hacer es utilizarla así como nosotros la utilizamos aquí en el crear compra, en el crear nueva compra de el agregar compra TS. Acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer exactamente lo mismo en el editar compra. Vamos a llamar el proveedor, por lo tanto necesitamos definirlo, crearlo, la variable proveedor. La voy a hacer aquí abajito para que la vean porque a veces no se ve, que es de tipo compra provider. Compra provider, la importo porque la necesito y implemento en este caso el método que creé, que es el de actualizar compra, que recibe entonces todos los parámetros que me entregó el formulario, ¿sí?, incluyendo la compra original. Esto no me actualiza. Una vez ya me lo actualiza, entonces yo ya le digo acá que se devuelva, en este caso, le voy a decir que se devuelva a mi raíz, es decir, al listado, devuélvase hasta el listado. Entonces, vamos a verificar, se supone que ya él me va a recibir la información, me va a poner los datos y se va a devolver a la lista. Vamos a ver si me funciona, si actualiza correctamente, vamos a ver. Tengo aquí esta pantalla de 25, vamos a decirle, bueno, inclusive yo podría acá definir si yo quiero que me actualice, no, vamos a hacerle aquí pantalla de 25, vamos a decirle que ahora es de 29, digamos que en este caso ya no son 2 sino 6, y digamos que vale 1.300.000. Sigue siendo de la misma marca, solo que es de 29. Se supone que si yo le doy a editar, él me debería, correcto, me debería mandar al listado mostrándome que ya ahora es la pantalla de 29, son 6 y vale 1.300.000. Luego, con eso ya podemos mirar que funciona correctamente el editar. Listo, entonces ya tenemos que no es lista, ya tenemos que puedo agregar, ya tenemos que puedo actualizar. Me falta entonces el tema de eliminar. El método de eliminar, es decir, cuando le doy clic en el botón de eliminar, está o se ejecuta en esta función que yo definí acá que se llama eliminar compra. Ahí es donde yo lo voy a eliminar. Entonces, como es dato, lo que yo necesito eliminar, yo necesito utilizar nuevamente el proveedor, por lo tanto, o el provider. Entonces, por lo tanto, vamos a crear nuevamente la variable de mi proveedor, que en este caso es compras provider. Como ya hemos venido trabajando, nuevamente toca importarlo. Recuerden, estoy en detalle compras, estoy ahí. Y acá entonces voy a utilizar la función del proveedor que me permita eliminar. En este caso no la he desarrollado, entonces vamos al proveedor para crearla. La función es bastante sencilla, es crearla, bueno, primero la voy a llamar eliminar compra, la voy a llamar igual, la pueden llamar como quieran. Se va a recibir
la compra a eliminar. El nombre puede ser el que ustedes quieran, ¿sí? Y sencillamente lo que se va a hacer en este caso es nuevamente un for. Nuevamente se va a desarrollar un for en donde si encuentra que la compra en esa posición es igual a la compra que quiero eliminar, ya en este caso no lo voy a reemplazar, sino lo que voy a hacer es utilizar la función splice para decirle que se ubique en mi arreglo que tengo, en mi arreglo de datos que tengo, se ubique dentro de la posición I, que la posición I es donde encontró que está la compra que quiero eliminar, y que elimine un archivo, un elemento, que elimine uno solo. Eso es lo que hace el splice, que en mi arreglo se ubique en la posición I, que la posición I es la que tiene la compra que quiero eliminar, posición de la compra que quiero eliminar, y que me elimine una compra. Esa es la función que debo implementar en este caso para eliminar la compra. Ahora, lo único que debo hacer es, entonces, en mi proveedor, pues en mi archivo de detalle, llamar el proveedor y llamar esa función eliminar compra, pasando la compra a eliminar, que en este caso sería this compra, que es pues el que tengo como tal. Y ya por último vamos a decirle que vamos a devolvernos a root. Vamos a devolvernos al listado. También le podría decir solo pop porque solamente avanzamos una vez, pero pues en este caso me aseguro que directamente se va a ir a la página home, a la primera página que yo tengo, mi aplicación. Algo de mejoras que se puede implementar, que podemos hacer, es incluir acá en esta parte de la función, lo podemos ver en la documentación, podemos incluir la alerta, ¿sí? Para que nos pregunte, para que nos salga en este caso un mensaje de desea eliminar esta compra, ¿sí? Está seguro que desea eliminarla. Entonces, si uno le dice sí, si ejecuta la función, si le dice no, pues no la ejecuta, ¿sí? En este caso, no la vamos a implementar acá, sin embargo, ustedes la pueden buscar en la documentación. Yo no tengo ahorita en este momento, no cuento con internet, por lo tanto, no podría implementarla, pero es básicamente las alerts. Buscar la parte de las alerts, es solamente en la función, en la parte que dice que sí, poner este código. Y en la parte que dice que no, pues no se pone nada. Básicamente así funciona. Entonces vamos a mirar si sirve. Entonces vamos a revisar si funciona. Entonces yo tengo aquí mi pantalla. Vamos a ver. Tengo pantalla. Si yo le digo eliminar, en este caso, bueno. No, pareciera que no la eliminó, sí la eliminó, pero ¿qué pasó? Como yo tengo que no me va a permitir tener arreglos vacíos, ¿sí? Sino que si tiene el arreglo, si es vacío, él de una vez me agrega esta pantalla. Bueno, pero se dio cuenta que cambió en su momento el contenido. Vamos a agregar un nuevo producto, vamos a agregar el mouse, que sean 5 y que sea de 70. ¿Sí? Voy a agregar el producto, mouse marca Pato. Me lo agrega el mouse, puedo ver el detalle del mouse, puedo editarlo,
¿sí? Puedo editar de acá que no sean 5, sino que sean, no sé, 8, ¿sí? Y que no valga 70, sino que valga 75. Él me cambia mouse 8 y 75, pero adicional yo lo puedo eliminar. Si se dan cuenta, si lo puedo borrar sin ningún problema. En este caso no puedo eliminar pantalla porque es el que pusimos quemado, que es el que pusimos para ver. Ya como tenemos toda la compra creada básicamente, pues nosotros podemos decirle, ya en mi proveedor, si ya tenemos toda la estructura, podemos quitarle esto para que él ya empiece totalmente de cero y yo vaya agregando los datos que yo necesite, ¿sí? Yo se lo podría quitar y entonces él me va a arrancar con un dato de cero, ¿sí? Básicamente, ¿no? Una de las mejoras también que se pueden desarrollar y que podemos hacer es en el listado, antes de presentar la lista, ¿sí? Mostrar o preguntar si hay datos. Si no hay datos, en este caso no se muestra la lista, sino que se muestre un mensaje que diga que no hay datos. Entonces, yo puedo hacer eso, lo podemos hacer aquí, si no estoy mal es en if, en donde yo le digo si compras.len es igual, bueno, en este caso es diferente de 0. Si es diferente de 0, él me va a hacer todo esto. Y entonces en un H3, pongámosle, o bueno, no, un párrafo, para que no quede tan mal, en un párrafo yo le puedo decir que esta información solo me la va a mostrar si compras.len es igual a 0. Y acá digo, no hay compras disponibles. ¿Sí? Entonces, de esta manera, aquí ya estamos aplicando un condicional. Es que este if es que si se cumple esta condición, que compras.len sea diferente de 0, entonces va a pintar este elemento completico, esa lista, ¿sí? Y acá lo mismo. Si se cumple que compras.len es igual a 0, entonces va a mostrar el mensaje de esa etiqueta o de esa P que tenemos ahí. Entonces, en este caso, sigue mostrándome aquí la información. Lo voy a quitar como dato inicial esa pantalla. Es decir, que si es la compra, pues me la devuelve. Si es la primera, si la compra es vacía, sigue siendo vacía. Si se dan cuenta, me aparece no hay compras disponibles. Si yo agrego una nueva compra, vamos a agregar el mouse, 45, mouse, marca Pato, me aparece el mouse. Si yo lo elimino, ya no me aparece el mouse. Entonces, son detallitos que pues se pueden ir mejorando, se pueden ir arreglando para que la aplicación quede mucho más funcional para el usuario. Con esto ya terminamos entonces básicamente todo el CRUD.